Bueno, buenas tardes para todos mis estudiantes del Colegio Instituto Técnico Distrital Laureano Gómez. Esta semana vamos a trabajar el tema completo de circuito paralelo. En las sesiones anteriores habíamos hablado del circuito serie, hoy hablaremos del circuito paralelo. Bien, entonces continuemos. Entonces, bueno, habíamos hablado de las características del circuito serie y les había dejado como una inquietud. Bueno, aquí en las características de los circuitos, pues habíamos colocado esta diapositiva anteriormente, donde hacíamos una comparación entre el circuito serie y el circuito paralelo. ¿De acuerdo? Y que hablábamos de que siempre había un circuito equivalente, aquí en este caso sería el circuito equivalente serie, y que esa resistencia equivalente se obtiene sumando todas las resistencias, R1 más R2 más R3. En el caso del circuito paralelo, como lo tenemos acá, tenemos este circuito equivalente paralelo y su resistencia equivalente se obtiene de la forma 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bueno, son análogos, unos análogos y ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, circuito paralelo. Aquí lo pinté con tres resistencias, pueden ser con las resistencias que todo el mundo quiera. 50, 100, 1000, no importa, pero el principio es el mismo. Entonces dije, para yo calcular la resistencia equivalente de un sistema de tres resistencias, 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si tenemos una calculadora, de pronto nos es más fácil hacer lo siguiente, coger R1 a la menos 1, sumar R2 a la menos 1 y sumar R3 a la menos 1. Luego le damos igual y el resultado lo volvemos y lo elevamos a la menos 1. Esa sería como la forma de hacerlo con una calculadora cuando tenemos varias resistencias en paralelo y queremos calcular la resistencia equivalente. Más sin embargo, pues normalmente nosotros trabajamos con 2, 3 resistencias y pues no siempre es necesario hacerlo de esa forma. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos encontramos bajo la característica de tener solamente dos resistencias, en este momento dos resistencias. Entonces sería 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, ¿qué se hace? Pues obviamente, pues como R1 y R2 son diferentes, y para hacer una suma de fraccionarios, pues tendría que hacerlo en cruz. Bueno, entonces sería R2 por 1 más R1 por 1. Entonces tengo acá 1 sobre resistencia equivalente es igual a R1 más R2 dividido R1 por R2. Finalmente, la fórmula mágica para calcular el paralelo de dos resistencias es su multiplicación sobre su suma. Mírenlo acá, resistencia equivalente es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Eso implica que si tengo dos resistencias iguales en paralelo, la resistencia equivalente es la mitad. Entonces, si tengo dos resistencias de 100 ohmios, la resistencia equivalente va a ser 50 ohmios. ¿De acuerdo? Si tengo dos resistencias de 500 ohmios en paralelo, la equivalente va a ser la mitad, 250, por regla.
Pero nótense en una cosa, pues o sea, aquí lo estoy haciendo en la forma en que tengo R1 y R2 y voy a calcular la resistencia equivalente. Pero muchas veces debemos de despejar R2 o R1 teniendo la resistencia equivalente, ¿sí? No la tenemos, entonces, pues, ¿qué hacemos acá? Nótese que R1 y R2 siempre es mayor que la resistencia equivalente. Entonces sería lo mismo, pero sobre la resta. En este caso, ¿sí? R2, si voy a despejar R2, va a ser igual a la multiplicación sobre la resta, teniendo en cuenta que R1 y R2 siempre son mayores que la resistencia equivalente. ¿Sí? Aquí R1, resistencia equivalente por R2, dividido R2 menos la resistencia equivalente. Hay unos ejercicios que ahora vienen y vamos a utilizar esa fórmula. Y por eso quiero que le pongan mucha atención. Porque esa es la fórmula que vamos a utilizar en algunos ejercicios. Aunque la fórmula diga esta R1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, muchas veces se vuelve muy tediosa, muy difícil de manejar esa fórmula, entonces por eso es que la manejamos de esta forma. Pero si de pronto lo requerimos, pues nos toca con la fórmula que les dije por acá, donde es que estamos acá, que es la resistencia equivalente a la menos 1 es igual a R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1 y más R4 a la menos 1 más R5 a la menos 1. Con la calculadora se puede hacer de manera fácil. Bueno, entonces ya expliqué esto. Vámonos para esto. Esta diapositiva la había colocado en el circuito serie. Dice características generales. 1. Primero, rayita a rayita es el mismo para todas las resistencias. Segundo, hay división de rayita. Esto significa que si rayita rayita 1 más rayita rayita 2 más rayita rayita 3, obtenemos rayita. ¿Se acuerdan que les había dicho que, bueno, les había dicho eso en el circuito serie y les había colocado la rayita rayita porque es que cuando es el circuito serie se le colocan las rayitas unas cosas y cuando es el circuito paralelo se le coloca otra cosa. En el circuito serie habíamos dicho, la corriente es la misma para todas las resistencias. Y habíamos dicho, hay división de voltaje. Esto significa que si sumamos BR1 más BR2 más BR3, obtenemos el voltaje de la fuente de suministro. Bueno, y como característica 3, que es la que comparte tanto el circuito serie como el circuito paralelo, dice que la potencia total es igual a la potencia en R1 más la potencia en R2 y la potencia en R3. Bueno, eso habíamos dicho en el circuito serie. Ahora, características del circuito paralelo. Y ahora estamos hablando del paralelo. Ahora dice así, el voltaje es el mismo para todas las resistencias. Antes decíamos, la corriente es la misma, ahora que hablamos aquí, el voltaje es el mismo para todas las resistencias. Segundo, hay división de corriente. Esto significa que si sumamos IR1 más IR2 más IR3, obtenemos la corriente total IT. Bueno, ¿y no es muy parecido? Por eso les coloqué rayita, 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 porque es muy parecido. ¿Sí? Mírenlos. Acá está el serie y el paralelo. En el circuito serie decíamos, característica número 1, la corriente es la misma para todas las resistencias. En el paralelo decimos,
el voltaje es el mismo para todas las resistencias. En el circuito serie decimos, hay división de voltaje. Esto quiere decir que si sumamos BR1 más BR2 más BR3, obtenemos el voltaje de la fuente de suministro. Aquí decimos, hay división de corriente. Esto significa que si sumamos IR1 más IR2 más IR3, obtenemos la corriente total del circuito. Bueno, y obviamente aquí esta característica la comparten los dos circuitos, tanto el serie como el paralelo. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? En nuestra casa, todos los electrodomésticos, bueno, hablemos de que una instalación monofásica, no nos compliquemos, en nuestra casa todos los electrodomésticos están conectados en paralelo. Entonces, el voltaje que tiene el televisor es el mismo voltaje que tiene la lavadora, es el mismo voltaje que tiene el equipo de sonido, es el mismo voltaje que tiene la luz del baño, la luz de la sala. Todos los equipos de nuestra casa están conectados en paralelo. Todos nuestros equipos de nuestra casa están conectados en paralelo. Por eso el voltaje es el mismo para todos. ¿Sí? Y por eso siempre que yo tengo una resistencia R1, si aquí hay 10 voltios en R1, R2 también tiene 10 voltios. Y R3 siempre tiene 10 voltios. Hay división de corriente, pero el voltaje es el mismo para todos. ¿Qué significa que lo que hay división de corriente? Bueno, a ver, entonces el cuento sería este. Si este es un bombillo, R1 es un bombillo de 100 vatios, este es uno de 200 vatios, y este es uno de 300 vatios, y de pronto coloco uno de más potencia. A medida que yo coloco más potencia, la corriente que pasa por acá es mayor, y por eso el recibo de la energía eléctrica llegará más caro, porque estoy consumiendo más corriente. Si la nevera, 10 amperios, pues estoy exagerando, el congelador, otros 10 amperios, van 20 amperios. Si la estufa, otros 20 amperios. Entonces, a medida que hay más corriente por acá, entonces la I total incrementa. Entonces, ¿qué quiere decir esta división de corriente? Que la corriente que pasa por acá, que la I total, es igual a la que pasa por R1, más la que pasa por R2, más la que pasa por R3. Si yo la sumo, esta, pues tengo que obtener la intensidad total. No se me puede escapar absolutamente ningún pedacitico de corriente. Tiene que ser completo. No puede haber ninguna fuga. Perfecto. Entonces, yo lo que quiero quedar muy claro es que los circuitos, el serie y el paralelo, son análogos. Porque mientras en el serie decíamos, la corriente es la misma, aquí estamos diciendo, el voltaje es el mismo. Mientras en el serie hay división de voltaje, aquí en el paralelo hay división de corriente. ¿Sí? Bueno. Recordemos que la potencia total es igual a la potencia en R1, más la potencia en R2, más la potencia en R3, y si hay más, pues hay potencia en R4, más potencia en R5, más potencia en R6. Recordemos que esta es una característica de los dos circuitos. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con la división de corriente? ¿Sí? Esta es una calle. La I total. Por acá pasan 100 carros. Pues de esos 100 carros, unos pasarán por acá, por IR1, los otros pasarán por IR2, los otros pasarán por IR3 y los otros pasarán por IR4. Si yo sumo cuántos pasarán por IR4
más cuántos pasaron por IR3, más cuántos pasaron por IR2, más cuántos pasaron por IR1, tengo que obtener completos cuántos carros pasaron por acá. De igual forma, si cambiáramos las flechas y entraran las corrientes a esta calle y sumar cuántos carros pasan por acá, más cuántos pasan por acá, más cuántos pasan por acá, más cuántos pasan por acá, tengo que obtener cuántos pasan por acá, inevitablemente. Entonces, esto significa que haya división de corriente. Vamos con el primer ejercicio de el libro de Instalaciones Residenciales, Teoría y Práctica de Luis Flower Leiva. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces lo vemos, el primer ejercicio de los 9 que son, dice lo siguiente. Quiero que se detengan que he colocado la resistencia de color amarillo, la potencia de un color verde oscuro, las corrientes de un azulito claro, aguamarillan a los voltajes, los he colocado de color rojo. Bueno, y a medida que vamos haciendo el ejercicio, los valores se van, los voy cambiando, los voy colocando acá. ¿Listo? Entonces mire lo que me está diciendo este ejercicio. La corriente que pasa por IR1 son 4/5 de amperio. La que pasa por IR2 es 1/2 de amperio. La que pasa por IR3 son 6/5 de amperio. ¿Ok? No me están dando R1, no me están dando R2, no me están dando R3, tampoco sus potencias me las están dando. Pero me están diciendo que la resistencia equivalente de todo el circuito, o sea, 1 sobre 48, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. La resistencia equivalente de todo el circuito son 48 ohmios. No tenemos la potencia total, no tenemos el voltaje de la fuente de suministro, no lo tenemos. Bueno, pero entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, si yo tengo la corriente I1 y la corriente I2 y la corriente I3, pues por la ley de la segunda característica de los circuitos, ¿sí?, paralelos, dice que hay división de corriente. Esto significa que sumamos IR1 más IR2 más IR3. Miren, I total es igual a IR1 más IR2 más IR3. O sea, que si coloco la suma 4/5 más 1/2 más 6/5, obtengo, bueno, entonces, aquí, ¿qué pasó? Aquí sumé por partes, ¿sí? Porque es que miren que tengo un denominador 5 y un denominador 5. Como son iguales, puedo decir 6 más 4, 10. ¿Sí? Entonces, quedaría 10/5 más 1/2. Que eso me daría 20/5 por la ley de la oreja, ¿no? 20. 10 por 2, 20, y 5 por 1, 5. Esto me daría 25 décimos, que esto me da 5/2 de amperio. Entonces, mis queridos chicos, aquí tenemos 5/2 de amperio. Y eso sale de sumar esta corriente, más esta corriente, más esta corriente. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos entonces a calcular la potencia total con una de nuestras formulitas de clase que dice que la potencia total es igual a la intensidad total al cuadrado por la resistencia equivalente. Entonces, la potencia total es igual a la I total, 5 por 5, 25, y 2 por 2, 4, 25 cuartos, por 48. Miren, aquí está. Entonces simplemente me queda multiplicar 48 por 25 y dividirlo entre 4. Y me da 300 vatios.
Y estos 300 vatios, desde luego, recordemos que es la suma de PR1 más PR2 más PR3, pero tampoco tengo ese dato, así que por ahí no me puedo ir en este momento. Entonces, bueno. Entonces dijimos que ahora el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente de suministro? Pues la puedo calcular como I total por la resistencia equivalente, por la ley de Ohm. ¿Sí? Voltaje es igual a la intensidad por resistencia. ¿Cuánto es la intensidad? 5 medios. Mírela, aquí están 5 medios. Por la resistencia, que son 48. 48 por 5 sobre 2 nos da 120 voltios. Eso significa que aquí tenemos 120 voltios. Y al tener 120 voltios por la primera característica, pues aquí en R1 hay 120 voltios, en R2 hay 120 voltios y en R3 también hay 120 voltios, porque así nos dice la característica. ¿Listo? Entonces, 120 voltios. Bueno, entonces vamos ahora a calcular las potencias. Potencia en R1 es igual a voltaje por intensidad. Miren, ahí está, cada uno de ellos. La potencia en R1, ¿cuánto es el voltaje? 120 voltios. Y la intensidad son 4 quintos. Miren, 4 quintos están acá. Acá la corriente es 1/2. Y aquí la corriente son 6 quintos. ¿Cuánto me da acá? Porque la potencia en R1 son 96 vatios. En R2 son 60 vatios. Y en R3 son 144. Si yo sumo PT igual, sumo PR1 más PR2 más PR3 igual a PT, potencia total, entonces observo de que esa característica se cumple. 96 más 60 más 144 nos da 300. ¿Listo? Bueno, ahora voy a hallar las resistencias. Bueno, acá se borró una B pequeña, se borró acá. ¿Sí? Resistencia 1 es igual a voltaje sobre R1. Aquí se borró una B pequeña. O de pronto quedó atrás. ¿Sí? Entonces, R1, 120 sobre 1 sobre 4 quintos es igual 120 por 5 sobre 4. Aquí R2, 120 sobre 1/2 igual a 240. R3 es igual a voltaje sobre intensidad, 120 sobre 6 quintos. Mírenlo acá. Tengo ya que R1 vale 150 ohmios, R2 vale 240 ohmios y R3 vale 100 ohmios. Perfecto. Entonces, ahí terminamos nuestro primer ejercicio. Ya hallamos todo, hallamos voltaje, hallamos las resistencias, hallamos potencia, hallamos corrientes, hallamos absolutamente todo. Bueno, segundo ejercicio. Este ejercicio, pues es de 2 resistencias. Analicémoslo y miremoslo con calma. Dice que el voltaje es de 120 voltios. No tenemos la potencia total. No tenemos la resistencia equivalente. No tenemos la I total. No tenemos IR1 ni R1. ¿Sí? Tengo que R2 es 64 ohmios. Bueno, pero entonces como tengo que el voltaje son 120 ohmios, yo ya sé que el voltaje en R1 es 120 voltios. Y sé que también son 120 voltios acá, porque el voltaje es el mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero? Entonces, calculamos la resistencia R1. ¿Cómo la calculamos? Resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia en R1. Como les explicaba en clase, así, siempre prefiero manejar el
el cuadrado como una multiplicación de esta forma, ¿sí? Pero pues, ustedes también lo pueden manejar al cuadrado como normalmente se trabaja. 120 por 120 sobre 150. Esto me da que R1 tiene una resistencia de 96 ohmios. ¿Listo? Ok. Y la potencia en R2. Potencia en R2 es igual a voltaje al cuadrado sobre R2. Potencia al cuadrado sobre resistencia. Mírenlo, aquí está. Entonces, la potencia en R2 son 120 por 120 dividido 64. Miren el 64 de acá. Me dice que la potencia en R2 son 225 vatios. Entonces, dense cuenta que ya tengo acá la resistencia R1 y la resistencia R2. Ya tengo la potencia R1 y la potencia R2. Entonces seguimos. Tengo que hallar la potencia total. Potencia total es igual a la potencia en R1 más la potencia en R2. La sumo, 150 más 225, obtengo que la potencia total es de ¿cuánto? De 375 vatios y ahí vamos. Ahora ¿qué vamos? Miren, intensidad total por la ley de Watt es igual a potencia sobre voltaje. ¿Sí? ¿Cuánto es la potencia? Pues la acabo de calcular. 375 sobre el voltaje que son 120. Obtengo que aquí mi corriente es de 25 octavos de amperio. Bueno, yo prefiero manejar fraccionarios, pero también se podría trabajar con decimales, con la dificultad que con decimales podemos tener problemas de pronto no nos cuadra exacto, pero en cambio con fraccionarios nos da exacto. Bueno, entonces miren que ya que tengo, miren, tenemos la corriente total ya, tenemos el voltaje, la potencia, bueno, nos faltan 3 daticos. Entonces, la resistencia equivalente la puedo calcular como el voltaje total sobre la I total. Entonces aquí está 120 por 8 sobre 25. Esto lo simplifico y me da 192 quintos. Acá lo coloco. Ok. Si de pronto alguien tiene problemas para simplificar, no importa, pues lo puede dejar la fracción amplificada, pero igual da lo mismo. ¿Sí? Acá, mírenla. ¿Cómo hubiéramos podido también sacar la resistencia equivalente? Pues la multiplicación sobre la suma. Esa es otra forma de cómo puedo sacar yo la resistencia equivalente. O sea, por este lado la hice por los lados de la ley de Ohm y por acá la hago la multiplicación sobre la suma. ¿Listo? ¿Cuánto da 96 por 64? Eso da 6144 sobre 160. Cuando yo simplifico, le saco creo que 32, me da 192 quintos. ¿Listo? Entonces me da lo mismo por cualquiera de las dos formas. Y ya tengo la resistencia equivalente. Ahora, las corrientes. Entonces, IR1 es igual al voltaje sobre R1. ¿Cuánto es el voltaje? 120. Sobre 96, eso da 5 cuartos. ¿Listo? Y R2, el voltaje 120 sobre 64. Cuando yo simplifico, me da 15 octavos. ¿De acuerdo? Entonces mire que ya tengo todos los datos de mi problema. Ahora, ¿qué me toca hacer? Pues comprobar la segunda característica del circuito paralelo, que dice que la intensidad total es igual a la intensidad en R1 más la intensidad en R2 más la intensidad en R3. 25 octavos es igual a 10 octavos más 15 octavos. ¿Sí? ¿Sí? 25 octavos es igual a 10 octavos más 15 octavos. 10 más 15 da 25. Y con eso terminamos ya nuestro segundo ejercicio. Vamos para nuestro tercer ejercicio.
Bueno, observémoslo con cuidado. Este es un de los ejercicios que nos pone el libro para pensar un poquito en cosas que muchas veces no pensamos. Miren, tenemos 3 resistencias. Acá no conozco ningún dato. No conozco nada de datos de acá. Sé que el voltaje son 120 voltios. Significa que aquí tengo 120, aquí tengo 120 y aquí tengo 120. Me está diciendo que la resistencia equivalente es 8 ohmios. ¿Eso qué quiere decir? Que 1 sobre 8 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Bien. Me están dando un dato muy importante. La resistencia 2, en paralelo con la resistencia 3, la equivalente entre las dos, como si esta y esta fueran una sola resistencia, son 24 ohmios. O sea, la multiplicación sobre la suma R1 por R2 más R1 sobre R1 más R2 son 24 ohmios. Y me están diciendo, como me están entregando, que IR1 más IR2 son 13 amperios. Esta corriente más esta corriente son 13 amperios. Pero notemos que no tengo la intensidad total y tampoco tengo la intensidad acá como para poderla sumar o poderla restar y hallar el resto. Pero entonces ahí viene la situación. O sea, en este momento es como si yo redujera mi circuito de 3 resistencias a 2 resistencias, porque me dan un paralelo, ¿sí? ¿Sí? Como me dan un paralelo, estas 2 resistencias las reduzco a una sola, podemos pensar que es una sola, y me están dando la resistencia que hay por esa, el equivalente entre las dos, y la suma que pasan por estas dos. Entonces, bueno, son de las cosas que hay que pensar. Entonces, aquí vamos a calcular primero que todo la potencia total. Potencia total es igual a voltaje al cuadrado sobre 8. Y entonces tenemos que la potencia total es 1800 vatios. Y de una vez calculemos la intensidad total. ¿Sí? Miren, la intensidad total, por la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia equivalente. 120 sobre 8. O sea que ya en este momento tengo 15 amperios. Acá. Y si aquí hay 15 amperios y entre estas dos hay 13, pues obviamente aquí hay 2 amperios. ¿Sí? Porque si acá hay 15 y acá, pues aquí no exactamente no sé cuánto hay, pero sí sé que la suma entre I1 más IR2 da 13, pues aquí tienen que haber 2. Por la segunda característica del circuito paralelo que dice que la intensidad total es igual a IR1 más IR2 más IR3. Bien, entonces en este orden de ideas comencé planteándolo de esta forma. Voltaje en R3 es igual, resistencia de R3 es igual al voltaje, que son 120 voltios, porque es la misma para todas las resistencias, sobre IR3, que son 2. 120 sobre 2 me da 60 ohmios. Mira, ahí ya oye, ahí este dato. 60 ohmios. Y pues obviamente puedo calcular también la potencia en R3. Intensidad al cuadrado por resistencia. Otra formulita que hemos trabajado también. PR3 es igual 2 por 2, 4 por 60. Aquí tendríamos 240 vatios. Y miren cómo poquito a poco uno va desarrollando el ejercicio, ¿sí? Nos daban una resistencia equivalente
¿sí? Y nos daban también unas corrientes y miren cómo ya hemos desarrollado todo. Vamos al siguiente paso. Entonces, R2. Entonces, obviamente, aquí viene lo que uno tiene que comenzar a pensar. ¿Sí? Miren, yo quiero que lo observemos muy bien. Vamos a despejar R2. Hace un ratico les dije que era la multiplicación sobre la resta. O sea, para sacar la equivalente entre dos resistencias, la resistencia equivalente de un circuito paralelo de dos resistencias es la multiplicación sobre la suma. Pero como nos están dando la equivalente y me hace falta despejar una de las dos resistencias, tengo una pero no tengo la otra. Entonces, ¿cómo hago? Pues entonces la multiplicación sobre la resta. Este R2 sobre R3 lo que quise decir es la resistencia equivalente entre ellas dos. Entonces, R2 va a ser igual a R3 por 24. ¿Sí? La multiplicación sobre la resta. Póngale cuidado. Entonces, ahí obtengo que R2 es igual a 40 ohmios. Claro, porque es que estoy despejando simplemente. También lo hubiera podido utilizar 1 sobre resistencia, más 1 sobre resistencia, más 1 sobre resistencia equivalente y despeje. Claro, pero acá lo estoy usando el método rápido, que es la multiplicación sobre la resta. ¿Listo? Entonces es una forma de cómo calcular yo la R2, que no la tenía, ¿sí? Sabiendo que pues tenemos R2 es igual a, dice aquí R2 y R3, paralelo entre estas dos, es de 24 ohmios. Entonces R2 y R3 es de 24 ohmios. Entonces, pues, simplemente despejamos. R2 es igual a 60, ¿sí? Que es la resistencia que ya había hallado por acá, por 24, que es el dato que me están dando acá, sobre la resta. Y obtengo 40 ohmios como resistencia 2. Pero entonces, ¿cómo hacemos para la R1? ¿Sí? Entonces lo mismo. Entonces, listo. Sabemos que 1 sobre 8 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Listo? Pero yo ya sé que estas dos son 24, ¿cierto? Entonces, pues no, realmente no creo que haya la pena volver a hacer las operaciones para saber que esto me da 24. Entonces, lo mismo, la multiplicación sobre la resta. R1 es igual, ¿sí?, a 24, que es el paralelo de acá, por 8, que es el equivalente, dividido 24 menos 8. Eso me da que esta resistencia es de 12 ohmios. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿sí? Porque de pronto se puede enredar. La idea no era esa. Pero tengamos en cuenta, 1 sobre resistencia equivalente, 1 sobre 8, es igual a 1 sobre R1, que no sé cuánto es, más 1 sobre 24. Cuando yo espejo ese R1, entonces pues lo obtengo a través de esta forma. La multiplicación sobre la resta. Y fíjense que ya tengo las 3 resistencias del circuito. Tengo acá esta corriente y ahora me toca calcular estas dos. Bueno, vamos ahora a calcular la potencia en R1. Potencia en R1 es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. La potencia en R1
es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. 120 por 120 dividido 12. 120 por 120 dividido 12 me da 1200 vatios. Grandísimo, un ejercicio de una potencia inmensa. Claro, obviamente la resistencia es muy chiquita. 12 ohmios es bastante pequeña. Lo mismo, potencia en R2 igual a voltaje al cuadrado sobre R2. Esto significa que 120 por 120 sobre 40 me da 360 vatios. Y si sumo 1200 más 360 más 240 me da 1800 vatios, que es lo que habíamos calculado ya anteriormente en una diapositiva anterior. Bueno, aquí tenemos la intensidad que pasa por R1 es igual por ley de Ohm a voltaje sobre resistencia. Esto a 120 sobre 12. Aquí obtenemos que aquí pasan 10 amperios. Y R2 es igual al voltaje sobre la resistencia 2. Esto implica que son 120 sobre 40, porque R2 son 40. Aquí son 3 amperios. Listo. La intensidad total es igual a IR1 más IR2 más IR3, la segunda característica del circuito paralelo. O sea que 15 es igual a 10 más 3 más 2. Y eso se cumple, o sea que significa que el ejercicio está bien. Bueno, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Observémoslo. Nos están diciendo la corriente total igual a 5 medios de amperio. Me están dando R2, que son 140 ohmios, y me están dando R3, que son 60 ohmios. Me están dando un dato inicial, que la potencia 2 más la potencia 3, la potencia en R2 más la potencia en R3, son 168 vatios. ¿Sí? Entonces, pues a uno lo pone a pensar un poquito este ejercicio y dice uno, bueno, me están dando R2 y me están dando R3. Y me están dando a su vez, me están dando la potencia de las dos. Pues entonces lo primero que vamos a hacer es sacar la equivalente de las dos. ¿Cómo se saca la equivalente entre dos resistencias? Su multiplicación sobre la suma. R2 en paralelo con R3 es igual a R2 por R3 sobre R2 más R3. ¿Sí? O sea, 140 por 60 dividido 200. ¿Cuánto da eso? 42. ¿Qué significa ese 42? Que si yo pudiera borrar estas dos resistencias de acá, puedo colocar una sola resistencia de 42 ohmios. Y por esa resistencia de 42 ohmios se disipan 168 vatios. ¿Sí? Entonces comienza uno a pensar y decir, bueno, y entonces, ¿cómo calcular el voltaje? ¿Sí? Estas dos resistencias es como si tuviéramos una sola de 42 y con una potencia de 168. Pues el voltaje de suministro va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia, que son 168, multiplicado por 42, que es por la resistencia 2 en paralelo con la resistencia 3. Eso sería igual a la raíz cuadrada de 42 por 168. Eso me da 84 voltios. Y por la primera característica del circuito paralelo, sabemos que aquí también tenemos 84 voltios, aquí tengo 84 voltios y aquí tengo 84 voltios. Todas las resistencias tienen el mismo voltaje. Bueno,
Entonces la potencia total, ya tengo mi voltaje acá, ¿sí? Y ya tengo corriente total. Entonces puedo decir que la potencia total por ley de Watt es igual al voltaje por la intensidad, ley de Watt. Potencia total es igual a 84 voltios por la intensidad, que son 5 medios. Mira, el 5 medios está acá. 84 por 5 sobre 2, obtengo que la potencia total son de 210 vatios. Y de la misma forma, de una vez, busquemos la resistencia equivalente por la ley de Ohm. Resistencia equivalente es igual a voltaje sobre la intensidad. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? 84 sobre 1 dividido 5 medios. La resistencia equivalente la obtenemos 84 por 2 dividido 5 por la ley de la oreja, ¿sí? Y obtengo que la resistencia equivalente son 168 quintos de ohmio. ¿Listo? Bueno, y entonces aquí volvemos otra vez a lo mismo del ejercicio pasado, ¿sí? Para hallar R1, porque es que tengo ya la resistencia equivalente, 168 quintos. Y tengo por acá un paralelo entre R2 y R3 que es de 42. ¿Sí? Entonces, pues tengo que hallar R1. ¿Cómo lo hallo? Pues la multiplicación sobre la resta. ¿Sí? La única cuidado que me toca tener es que son números fraccionarios. Pero la multiplicación, ¿cuánto es la resistencia equivalente? 168 quintos, está acá. Por 42 sobre 1, dividido la resta, ¿sí? 210 sobre 168. Porque eso me dio, eso fue lo que nos dio, ¿no es cierto? 210 R2 el paralelo del 42, ¿sí? Me tocó aquí amplificarlo por 5 para que me dé 210. ¿Listo? Lo resto, ¿sí? Fíjense que este 5 se cancela con este 5. Entonces simplemente queda 168 por 42 dividido la resta de 210 menos 168, que me da 42. Por tal motivo, llego a la conclusión que R1 son 168 ohmios. Bueno, 168 ohmios. Entonces recuerde que ahí lo que hicimos fue la multiplicación sobre la resta. Bueno, entonces, y este 110 salió de multiplicar 42 por 5 para poder convertir este fraccionario en homogéneo. Bueno, muy bien. Ahora continuemos. La potencia total es igual a la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3. La potencia total ya la habíamos calculado. 210 vatios. Es igual a la potencia en R1, que no la tenía, más la potencia en R2 y en R3, que ya me la habían dado, que es 168. Por tal motivo puedo calcular la potencia en R1 como 42 vatios. Miren, aquí ya puedo decir que aquí tengo 42 vatios de potencia en R1. Vean, aquí seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a calcular las corrientes. ¿Por qué ley? Por la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y R1 es igual a voltaje sobre R1. Y R2 es igual a voltaje sobre R2. Y R3 es igual a voltaje sobre R3. Pues aquí tendremos simplemente 84 sobre 168, ¿sí? Que me da medio amperio.
84 sobre 140 que me da 3/5 de amperio. Mírenlo. Y aquí obtengo 84 sobre 60 que me da 7/5 de amperio. ¿Listo? De esa forma lo he hecho. Pero ¿cómo lo corroboro? Pues me toca mirar a ver si la intensidad total es igual a IR1 más IR2 y más IR3. Si eso es igual, entonces pues va bien. Y creo que sí va bien. De todas maneras, hagamos esta sumita y me di cuenta si les salió o no les salió. Bien, ¿qué nos queda ya? Pues tenemos resuelto todo nuestro ejercicio. Nos falta aquí las potencias, nos falta potencia R2 y potencia R3. Vamos por eso. Potencia R2 es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Ah? Y obtenemos que la potencia 2 es igual a 252 quintos. Y la potencia 3 es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, 84 sobre 60, me da 588 quintos. Ya, ahora sí ya terminamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí lo dejo para que de verdad tomen nota. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, comprobemos también las potencias. Sumemos, aquí le saco, este 210 lo puse acá porque lo amplifiqué, ¿no? 42 por 5 me da 210. Entonces 210 más 252 más 588 sobre 5 tiene que dar. Esta ley se tiene que cumplir para pues verificar que el circuito se encuentra bien hecho. Si por algún motivo no nos da, entonces hay un cálculo mal. Bueno, vamos ahora sí con el siguiente ejercicio. Este ejercicio es muy interesante, un poquito enredado en cuanto a los fraccionarios. Dice que son bombillas. Esta es una bombilla de 60 vatios, otra de 60 vatios, otra de 100 vatios y otra de 100 vatios. Y que están conectadas a 115 voltios. Y nos piden todas estas magnitudes. En primera instancia, le coloqué así R1, R2, R3 y R4. ¿Por qué razón lo voy a dejar como R1, R1, R2 y R2? Porque a pesar de que van a ser 4 ramas, 4 resistencias, pero nótense que al haber 2 bombillos de la misma potencia, tenemos la misma resistencia. Como está conectado al mismo voltaje, pues esta corriente va a ser igual a esta misma. O sea, R1 va a ser igual a R2. Y como aquí hay 100 vatios y aquí también, pues R3 va a ser igual a R4. Estoy partiendo de esa idea. R1 igual a R2 y R3 igual a R4. ¿No es cierto? Entonces, desde luego, que IR1 es igual a IR2. Y desde luego que IR3 es igual a IR4. Entonces eso le he cambiado pronto el nombre, ahora van a darse cuenta que les voy a colocar aquí también IR1, pero es para facilitar las cosas, pero de todas maneras, cuando estemos viendo el circuito a ver, la IR2 va a ser el valor que tenga aquí R1. Bueno, entonces continuemos. ¿Qué fue lo primero que se me ocurrió a mí pensar? La potencia total del circuito es igual a PR1 más PR2 más PR3 más PR4.
60 más 60 más 100 más 100. Eso me da 320 vatios de potencia total. Wow. Y ya con la potencia total, ¿sí?, que son 320 vatios, ya podemos hacer varias cositas. ¿Sí? Mire, aquí ya pude calcular resistencia equivalente y la I total, pero lo primero que yo pensé antes de cualquier cosa es pensar que la resistencia equivalente de mi circuito podría calcularla de la siguiente forma. Como esta resistencia es igual a esta resistencia, y por eso que ya le puse R1 y R1, porque aquí es igual, y aquí le puse R2 y R2. O sea, ahí la reduje como en nombres porque como es el mismo valor, pues hablemos solamente, no hablemos de 4 resistencias, sino hablemos de que esas resistencias tienen 2 valores. ¿Sí? O sea, estas 4 resistencias. De esas 4 resistencias, solamente 2 son iguales y las otras 2 son iguales. ¿Listo? Entonces, R1 y R1, R2 y R2. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque esta es de 60 y esta es de 60. Y esta es de 100 y esta es de 100. Entonces, bajo esa primicia, si yo tengo 2 resistencias iguales, su equivalente es a la mitad. Si yo tengo una resistencia de 100 en paralelo con una de 100, el equivalente son 50. Entonces, ¿qué hice yo acá? Voy a calcular la resistencia equivalente teniendo en cuenta que R1 medios en paralelo con R2 medios. Pues eso tendría que ser igual a la multiplicación sobre la suma, ¿sí? Y teniendo en cuenta que aquí este 2 se me cancela con este 2, ¿no es cierto? Y que finalmente obtengo que la resistencia equivalente de este circuito en particular me va a dar esta forma. R1 por R2 dividido 2 veces la suma. Bueno, tengámoslo en cuenta. Esa es una operación que hay que pensarla. Y la dejo por aquí anotadita para que la pensemos. ¿Listo? Aquí acuérdense que ya tenemos la potencia total. Bueno, entonces resistencia 1 es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Bueno, entonces, la potencia son 60 vatios, ¿no es cierto? 115 por 115 sobre 60 me da un fraccionario. Me da 2645 sobre 12 ohmios. En R1, que era lo mismo que yo tenía aquí, un R2 que había puesto por acá, R3 y R4. Pero como es la misma, entonces voy a colocar, la voy a poner repetida. 2645 entre 12. 2645 entre 12. Ya tengo calculada estas 2 resistencias. ¿Sí? Bueno, vamos con lo siguiente. PR2, entonces la potencia en R2 es igual a 115 por 115 sobre 100. Eso me da que la resistencia 2 me da 529 cuartos. Multiplicamos, simplificamos y me da 529 cuartos. ¿Sí? Bueno, ya tengo las resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahora simplemente aplico la formulita que les acabé de deducir. ¿Sí? Apliqué esa formulita. Tan especial esa formulita. La multiplicación sobre 2 veces la suma. Y obtengo que la resistencia equivalente es de 2645 sobre 64 ohmios. Bueno, seguimos. La intensidad total es igual a voltaje sobre la resistencia equivalente.
115 por 64 sobre 2645 sobre 1. Cuando simplifico, obtengo 64 23avos de corriente. Bien. Y R1, por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. 115 por 12 sobre 2645 por 1. Cuando multiplico y simplifico, llego a una expresión que son 12 23avos. O sea que por aquí tengo 12 23avos y por acá también, porque son la misma resistencia, tienen la misma potencia y tienen la misma corriente. Vamos con el otro. Y R3 es igual a voltaje sobre R3. El voltaje son 115 sobre 1 dividido la resistencia, que son 529 cuartos, este por este, esto me da algo reducible que son 20 43avos. 20 43avos por acá y 20 23avos por acá. Entonces, tengo que llegar a mirar si esto se cumple, que es la segunda característica del circuito paralelo. Hay división de corriente, ¿sí? Entonces tengo que decir que 12 23avos más 12 23avos más 20 23avos más 20 23avos tiene que darme 64 23avos, que es lo que me da acá la corriente total. Manejo fraccionarios para no manejar decimales, ¿sí? Fíjense que no importa que usted, como si no sabe simplificar, simplemente pone hace producto de medios igual a producto de extremos y tiene que darle lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces esta ley se cumple. Ahí está, mira, ahí se cumplió la ley. 64 23avos es precisamente lo que tengo acá. Y bueno, y terminamos este otro ejercicio. Este ejercicio lo coloca el libro y es le gusta un poquito, lo complica porque también los decimales son bastante complicaditos, pero fíjense que si uno maneja los fraccionarios, pues, o con la calculadora de fraccionarios también nos puede ayudar, nos da perfecto, ¿sí? No se pierde nada. Miren que aquí la suma nos dio exactamente 64 23avos y no se perdió ni una milésima 23avos, queda perfecto. Bueno, vamos para el siguiente ejercicio que nos propone el libro. Bueno, este es nuestro siguiente ejercicio. Observemos. Nos están dando una resistencia equivalente de 200 tercios de ohmio. Qué curioso, ¿no es cierto? Bueno. Una corriente total de 9 quintos de amperio, mírenla. Acá nos están dando 400 ohmios. 400 ohmios. 150 ohmios y 300 ohmios. Claro. Se cumple, desde luego que uno sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre RT. 1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, ¿qué pasa? Explico porque creo que aquí hubo una diapositiva que se saltó. Estas dos resistencias son de 400, el paralelo eran de 200 ohmios. Y esa es la de acá. Esa era la de acá. ¿Listo?
esta era la de acá, 200 ohmios. Entonces me pedían calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Sabiendo que 400 y 40, 200 daba 200. Mírenlo, acá está. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 200 más 1 sobre 150 más 1 sobre 300. Esto me da igual a 1 sobre resistencia equivalente es igual a 200 sobre 3. Bueno, eso es lo que me está diciendo acá el ejercicio. Y fíjese que cumple con lo que nos dan las condiciones. Entonces, continuemos. ¿Cómo hallamos el voltaje? Bueno, entonces nos hallamos el voltaje con la voltaje igual a intensidad por resistencia. ¿Cuánto es la intensidad? 9 quintos de amperio. 9 quintos de amperio. Por la resistencia, que son 200 tercios. Esto me da que el voltaje son 120 voltios. Bueno, listo, seguimos. La potencia es igual al voltaje por la intensidad total. Entonces tengo que la potencia total es igual a 120 por 9 quintos, que me da 216 vatios. Seguimos. Acá. IR1 es igual a voltaje sobre resistencia por ley de Ohm. Voltaje son 120 sobre 400. Obtengo que por la resistencia, por esta resistencia tengo una corriente de 3 décimos de amperio. 3 décimos de amperio. Miren, acá va. Entonces, si por acá tiene 3 décimos, por acá también, porque estas dos son iguales. Entonces, sigamos. IR3 es igual a voltaje sobre R3. ¿Cuánto es el voltaje? 120 sobre R3. ¿Cuánto es R3? 150. Eso significa que por acá pasa 4 quintos de amperio. Bien, pues ya en este momento podríamos hacer incluso la resta. 9 quintos menos 3 décimos, menos 3 décimos, menos 4 quintos, pues podríamos hacerlo. Y también obtendríamos, pero la voy a hacer por la ley de Ohm. Mire, intensidad en R4 es igual a voltaje sobre R4, que son 120 sobre 300, eso me da 2 quintos de amperio. Entonces, si yo sumo 2 quintos, más 4 quintos, más 3 quintos, más 3 décimos, tengo que darme 9 quintos, por ley. Potencia en R1, voltaje por intensidad. 120 por 3 décimos, me da 36 vatios. Y como es igual que la otra, porque tiene la misma resistencia, entonces aquí tengo 36 vatios y aquí tengo 36 vatios. Acá, potencia en R3 es igual a voltaje por intensidad 3. 120 por 4 quintos. Por 4 quintos, miren, acá está. Entonces aquí obtengo 96 vatios. Ya en este momento podríamos decir 216 menos 36 menos 36 menos 96. Esa sería otra forma también de calcular PR4. ¿Sí? Pero lo voy a hacer por la ley de Ohm. ¿Sí? Por la ley de Watt, perdón. ¿Qué dice? Que potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia en R4 es igual a 120 por 2 quintos, me da 48. ¿Sí? Entonces miremos que 216 es igual a 36 más 36 más 96 más 48. Se cumple la ley la ley de la tercera ley de los circuitos. Se cumple. Y de igual forma, las corrientes. 9 quintos es igual a 3 décimos más 3 décimos más 4 quintos más 2 quintos. Si lo sumo, me da exactamente lo mismo. Entonces, significa de que vamos bien. ¿Ok? Continuamos.
Bueno, entonces aquí este ejercicio nos presenta un paralelo de 3 resistencias. Bien, aquí miremoslo con calma. 1 amperio acá, 3 décimos acá, 1/5 acá, y aquí pues no sé cuánto es la corriente. Y ya me imagino que por la diferencia puedo calcularlo. Bueno, R1 no lo tengo, R2 no lo tengo, R3 no lo tengo, pero tengo que aquí vale 80 vatios. 80 vatios, acá no tengo potencia, aquí no tengo potencia. Lo primero que se me ocurre hacer es corriente total es igual a IR1 más IR2 más IR3. Entonces, 1 igual a 1 décimo más 1/5 igual a IR3. Entonces, obtengo que la corriente que pasa por IR3 es igual a medio amperio por la regla, por la segunda característica del circuito paralelo. Listo, en este orden de ideas, y aquí era donde uno se va enredando un poquito, obtenemos que R1 es igual a potencia sobre intensidad al cuadrado. La potencia son 80 vatios, tengo que agarrarme de acá. 80 vatios, que es lo que tengo acá, sobre la intensidad al cuadrado. La intensidad son 3 décimos, 3 por 3, 9, y 10 por 10, 100. Esto daría 8000 novenos, haciéndolo la oreja y elevando esto aquí al cuadrado. Y aquí el voltaje es igual a potencia sobre intensidad. La potencia son 80, que son acá potencia, sobre intensidad, 80 por 10, 800 tercios. Entonces aquí tengo que el voltaje son 800 tercios y que mi resistencia R1 son 8000 novenos. Bien. Ahora, la potencia total es igual al voltaje por la intensidad. El voltaje son 830 y la intensidad es un amperio, entonces la potencia también son 800 tercios. Bien. Y de igual manera la resistencia equivalente también son 800 tercios porque la resistencia equivalente es igual al voltaje sobre la intensidad total. Y si la intensidad total es un amperio, pues me da exactamente igual. Bueno, entonces aquí tenemos R2 es igual a voltaje sobre IR2. 800 tercios sobre 1/5 me dan 4000 tercios. Y R3 es igual a voltaje sobre intensidad en resistencia 3. Entonces sería 800 por 2, sería 1600. Y sobre 3 por 1, 3, daría 1600 tercios. De tal forma que ahora ya tengo las resistencias, voy con las potencias. Bueno, ya la potencia 1 ya la tengo, me la dieron de inicio del problema. En la potencia 2 puedo hallarlo como voltaje por intensidad 2. ¿Sí? Entonces, ¿eso cuánto es? Voltaje, que son 800 tercios, por la intensidad 2, que es 1/5. ¿Listo? Miren, acá está. ¿Listo? Eso me da 160 tercios. 160 tercios. Y la potencia en R3 me da igual al voltaje, mírenlo acá, por la R3, y R3 que es un medio, que la llamamos de principio. 8 por 1, 8, 800 sobre 3 por 2, 6. Entonces eso lo multiplicamos, ¿sí? Y simplificamos, nos da que la potencia en R3 son 400 tercios. ¿Sí? Aquí nos daría 800 por 1, 800. 3 por 2, 6. 800 sextos. Aquí lo simplificamos, nos da 400 tercios. Bien. Y pues finalmente, la potencia total es igual a la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3. Potencia total es igual a 800 tercios
igual a 80, que me lo dieron desde el principio, más 160 tercios, más 400 tercios. Ahora que 8 por 3, 24, pues aquí 240 más 160 más 400 me da 800 tercios. Cumple también con la tercera característica de los circuitos. Bueno chicos, esto es todo por ahora. Estos son los ejercicios del circuito paralelo.